Buenos días. Vamos a ver ahora el caso 4 de resolución de triángulos. Bien, en este caso, dependiendo del valor de los datos que nos den, podemos encontrarnos con tres situaciones diferentes. Estamos ante el caso en el que nos dan dos lados y un ángulo que no es el que está comprendido entre ellos dos. Bueno, la primera situación que nos podemos enfrentar la vamos a ver con estos datos que aparecen aquí. Lo único que podemos aplicar es el teorema del seno para calcular el ángulo B, y aplicándolo, para despejar el ángulo B habrá que hacer el arcoseno de esa expresión de 5,5 por seno de 50 entre 4, y nos encontramos con que cuando vamos a hacer el arcoseno de ese valor, la calculadora nos da error. Eso es porque la fracción que aparece a la derecha del seno es un número mayor que 1 y eso no es posible en trigonometría. Por lo tanto, si la calculadora me da error, pues tenemos que no existe el ángulo y por lo tanto no existe un triángulo que tenga esos datos. A igual 4, B igual 5,5 y A igual 50 grados no tiene solución. La siguiente situación que nos podemos encontrar va a ser la siguiente. Vamos a suponer que el lado A crece un poquito más, es un poquito más grande. En lugar de 4 centímetros, 4,5. Hacemos el mismo razonamiento del ejercicio anterior y cuando vamos a despejar el ángulo B, en esta ocasión la calculadora no nos va a dar error. Calculamos el arcoseno de 5,5 por seno 50 entre 4,5 y tenemos que el arcoseno del ángulo nos da 69,4. Y fíjense que abro otra opción. Ya he dicho en los vídeos anteriores que siempre que aplique el teorema del seno es posible que salga una solución aguda y también una obtusa. Lo que pasa es que en los casos anteriores evitaba eso tomando el lado más pequeño o el lado más grande con anterioridad. En esta situación no es posible hacer eso porque desconozco dos lados. O sea, yo no sé si el lado C que me falta es mayor que el B y el A o no. No lo sabemos. Por lo tanto, aquí sí habría que contemplar la posibilidad de la solución obtusa, que se calcularía por la trigonometría del año pasado como 180 menos lo que nos dio la primera solución, es decir, 110,6. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades para el ángulo B. Si B es la primera posibilidad, pues entonces despejamos el ángulo C, que sería 180 menos los dos ángulos que ya conozco. Y una vez que tengo el ángulo C, calculamos fácilmente por el teorema del seno el lado C también. Por otro lado, por otra parte, si el ángulo B, en lugar de ser el agudo, es el obtuso, entonces el ángulo C tendría 180 menos 110 y menos 50. Esto nos da 19,4. Por lo tanto, también es posible. Fíjense que 110 ha sido válido porque el ángulo 110 y el ángulo del enunciado, el inicial, es de 50. Si lo sumo no me paso de 180 y por lo tanto hay que barajar también esta posibilidad. Una vez que tenemos el ángulo C sub 2, vamos a calcular el lado C sub 2, como hicimos antes con el teorema del seno. Y calcularíamos la medida de este lado. Bien, a continuación vamos a ver la
situación 3. En la situación 3 tendríamos lo mismo que en la 2, pero no hay esa doble opción al aplicar el teorema del seno. Si hacemos todavía un poquito más grande el lado A 8 centímetros, B 5,5 y a 50 grados, repetimos el proceso del ejercicio anterior, de las situaciones anteriores, calculamos en primer lugar el ángulo B, como hemos hecho en los casos anteriores, y despejando de aquí tendría que la B vale, por un lado 31,78 y por otro lado 180 menos 31,78. Lo que pasa es que esta posibilidad no es válida por lo que comenté antes, porque si le sumo los 50 del enunciado, del ángulo A, 148 y 50 se pasan de 180 y eso no es posible en un triángulo. Por lo tanto, en esta situación solo hay una posible solución. Despejamos el ángulo C. Y por último, calculamos con el teorema del seno el lado que falta, que fácilmente se puede comprobar aplicando el teorema del seno con este ángulo C que acabamos de calcular, que el lado que falta sería 10,34. Repito, aplicando el teorema del seno con el lado C y el lado A que nos da el enunciado.